Definitivamente esta pandemia vino a tocar nuestras vidas. Nos sacó de nuestras zonas de confort. Nos tocó la manera en cómo nosotros nos comunicábamos, la forma en cómo estábamos trabajando. Nos tocó nuestros intereses. A muchos de nosotros nos tocó nuestros proyectos de vida. Y también tocó nuestra tranquilidad. Pero también hemos aprendido algo muy importante en todo esto. Hemos aprendido a adaptarnos. Hemos aprendido a darnos cuenta que somos fuertes ante la adversidad. Nuestras casas las convertimos en aulas de escuela y en oficinas, en donde todos estamos conviviendo con proyectos muy personales cada quien. Hemos aprendido hasta sonreír con los ojos, a saludarnos con los pies y hasta atrevernos a cantar en las ventanas. ¿Y desde dónde quieres ver todo esto que estamos procesando? ¿Desde el aprendizaje o desde la victimización? Eso es algo que tú decides. Y de esto vamos a platicar, de resiliencia. Mi nombre es Laura Martínez, yo soy coach de vida. Tengo 26 años alentando a las personas para que construyan un mejor modelo de vida. Y en nombre del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, te damos la más cordial bienvenida a este que ahora es tu espacio de aprendizaje. Bienvenidos todos. Y bueno, como ya lo había comentado, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema extraordinario que espero les aporte muchos elementos a cada uno de ustedes para que puedan transitar mucho más fortalecidos en esta era covidiana, ¿no? Esta era de pandemia en la que estamos todos viviendo. Y las líneas de aprendizaje, las que estaremos abordando son las siguientes. Es reconocer la resiliencia como una capacidad humana, conocer las etapas de la resiliencia, ver lo fuerte que somos desde el nivel consciente y por último vamos a cerrar con las claves para ser más resilientes. Viktor Frankl es un digno representante de lo que es la resiliencia porque él estuvo en los campos nazis en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial y la guerra le arrebató absolutamente todo. Le arrebató su profesión, le mató a su esposa, a sus padres, a sus hijos. Y él después de este evento tan traumático escribe un libro, un bestseller que ha recorrido prácticamente todo el mundo, que se llama El hombre en busca de sentido. Y él ahí enseña al mundo cómo los seres humanos sí tenemos la capacidad para afrontar cualquier adversidad, pero además podemos salir hasta fortalecidos después de cualquier evento. Y la pregunta entonces para todos ustedes sería, ¿qué entiendes por resiliencia? ¿A qué te suena la palabra resiliencia? Porque la hemos estado ya mencionando, pero ¿a ti a qué te suena resiliencia? Y sí, tiene que ver con resistir. De hecho, la palabra resiliencia viene del latín resilio, que significa resistir o volver atrás. Incluso muchas ciencias utilizan la palabra resiliencia para referirse a algunos objetos físicos que pierden su descomposición natural, pero que después regresan nuevamente a ser lo mismo, como por ejemplo puede ser una pelota, ¿no? De esas como de antiestrés que las oprimes y vuelve a regresar a su estado normal, una esponja o estas almohadas de memoria. O por ejemplo este objeto, ¿no? Que lo puedes estirar, lo estiras, un resorte, ¿no? Y vuelve a su normalidad. Y esto le gustó a la ciencia de la psicología y entonces ellos dicen que los seres humanos también tenemos internamente esta capacidad de descomponernos en nuestra estructura psicológica o emocional,
pero que después podemos regresar a nuestro estado normal o adaptarnos nuevamente, como lo que nos está ocurriendo con esta pandemia, que sí nos saca de nuestras zonas de confort, pero nosotros dentro de esa crisis aprendemos a adaptarnos nuevamente para seguir nuestros procesos de vida. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia? Pues básicamente la resiliencia está en dos áreas, su desarrollo. Uno es genético. Los estudios de las neurociencias dicen que hay personas que nacen resilientes, que hay personas que nacen en sus condiciones más optimistas, resisten más el estrés o las condiciones vulnerables. Pero por otro lado, yo creo que el más importante es cómo lo aprendimos, cómo aprendimos a ser resilientes. Y esto está prácticamente en la edad de la infancia, cuando somos niños, en la forma en que crecimos, en el ambiente en donde nos desarrollamos, si fue un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad, un ambiente donde te arroparon, en donde te hicieron crecer tu autoestima, pues evidentemente creces con los recursos necesarios para tú poder afrontar cualquier situación traumática o cualquier situación desafiante. Entonces, esto es determinante en la vida de las personas para ser resilientes. No significa que si tú no creciste en un ambiente así y genéticamente no tienes, los componentes de la resiliencia, no puedas desarrollarlo. Claro, por supuesto que esta capacidad es posible de desarrollarse en cualquier persona. De hecho, somos seres resilientes. Los mexicanos está demostrado que somos seres resilientes y lo hemos demostrado como individuos y como sociedad, cómo tenemos la capacidad de resolver la situación en el momento que está ocurriendo, ¿no? Como cuando hemos padecido los sismos, los terremotos, huracanes, cómo nos organizamos y cómo respondemos positivamente ante las crisis, ante las circunstancias tan complejas en las que nos hemos visto. Bueno, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio diagnóstico sobre qué tan resilientes somos. Son 13 preguntas que yo voy a ir leyendo para que vayan por su hoja, su pluma, tengan ustedes donde anotar las respuestas. Yo las voy a ir leyendo con pausa para que ustedes piensen en su historia de vida, en su experiencia, cuál ha sido su conducta frente a las preguntas que yo les voy a ir haciendo. Entonces, ¿están listos? ¿Les hacemos este test todos juntos? Bien. Y la primera pregunta es, ¿considero que controlo mis emociones? ¿Sí o no? Nada más vamos a contestar sí o no. La segunda, ¿tengo confianza en mí mismo y en mis capacidades? ¿Sí o no? Tercera, cuando hay un problema, ¿prefiero esconderme y esperar que se resuelva? Cuatro, ¿las situaciones difíciles me causan mucho estrés? Cinco, ¿procuro rodearme de gente positiva? ¿Sí o no? Después de un problema, ¿busco la forma de aprender de él? 7. ¿Los cambios me causan ansiedad y estrés? 8. ¿En momentos complicados suelo hacer algo de humor para salir un poco de ellos? 9.
Siento que a veces mis pensamientos me controlan. 10. Suelo mantener la calma en situaciones críticas. 11. Conozco bien mis fortalezas y mis debilidades. 12. Tiendo a quejarme constantemente de las situaciones que me disgustan. Y por último, 13. Me acepto tal cual soy, aunque tenga muchas cosas que mejorar. Y bueno, yo les voy a pedir que hagan la suma de todas las respuestas que tuvieron como sí, que son las afirmativas. Hagan esa suma. ¿Cuántas tuvimos como sí? ¿No? ¿A cuántas respondimos como sí? Y pasemos a la hoja de resultados o al slider de resultados. Y estos serían, si nosotros tuvimos de 1 a 4 respuestas afirmativas, estamos en una resiliencia baja. La consideraríamos en resiliencia baja. Si nuestras respuestas fueron de 5 a 9, estaríamos con una resiliencia media. Y de 10 a 13 respuestas afirmativas, pues muchas felicidades. Tenemos una percepción, autopercepción de que tenemos una resiliencia alta. Solo me gustaría aclarar que las personas que en sus resultados estuvieron en resiliencia baja, no se preocupen. La resiliencia es una capacidad que todos, absolutamente todos, ya lo hemos estado mencionando, podemos desarrollar. Tú puedes desarrollar tu capacidad para enfrentar de forma mucho más eficiente, sobre todo estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de encierro, estos tiempos donde tenemos que protegernos de este COVID. Entonces, este es justamente el momento en donde tenemos que aprender más sobre el desarrollo de resiliencia, de nuestro desarrollo en resiliencia. Más adelante vamos a ver las etapas y vamos a ver algunos tips, algunas claves para ser más resilientes. Y bueno, pues también les traigo una frase de Ingmar Bergman, que es un sueco cineasta, escritor. Él usa mucho la línea sátira y nos dice en esta frase que la vida es una ininterrumpida e intermitente sucesión de problemas que solo se agotan con la muerte. Así es que, ¿cuánta razón tiene? El día que no tengamos problemas que resolver es porque, pues, seguramente ya no estamos aquí. Y antes de pasar a explicar cada una de las fases de la resiliencia, me gustaría detenerme para entender que nosotros nos manejamos en dos mentes. Una mente muy emocional, una mente muy reactiva, una mente en donde están las emociones del enojo, la frustración, la tristeza, la angustia, la ansiedad, y otra mente que es mucho más fría, una mente que es más objetiva, que observa las cosas de una forma mucho más consciente, más detenida. Y es así como estas dos mentes se involucran en las fases de la resiliencia. En estas etapas de la resiliencia vamos obviamente explicando cada una de ellas, pero bueno, en términos generales, vamos a entrar en quiebre. No sabemos qué está ocurriendo. Después viene una fase de incredulidad. No creo que esto me esté ocurriendo a mí. Después sigue la fase del enojo y la frustración. ¿Por qué a mí me está sucediendo? Y bueno, aquí ya viene después la calma en la cuarta fase, ¿no? En donde ya tengo que yo elegir cómo quiero sentirme a las circunstancias. Y la última fase, pues es lo que nos hace crecer, el aprendizaje. Pues bien, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Esto lo dijo Buda después de años de meditación y de aprendizaje. Y es que las emociones están inherentes en nuestra vida, forman parte de nuestro ser, del día a día. ¿Y qué nos sucedió con la pandemia en esta primera etapa? Pues que se activó nuestro sistema límbico del cerebro, se activan emociones, las del miedo, las del temor, las de la angustia y también las de la ansiedad. Y entonces salimos a las calles a hacer compras de pánico, cerramos puertas, ventanas, todo el tiempo estábamos informándonos qué pasaba con el COVID, si ya llegó a México, si ya hay gente infectada. En fin, es una etapa hasta en cierto modo natural, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro sentir. Y es que cargamos de forma inherente con un sistema de emociones, que sirven para protegernos, que sirven para alertarnos a los peligros, a los riesgos. Y eso fue lo que nos ocurrió con la pandemia. Estas emociones sobre todo se anticipan a nuestra mente racional, se anticipa a entender con objetividad, con frialdad, qué es lo que realmente está ocurriendo. La mente racional, acuérdense que es la capacidad de ver el mundo, pero desde el pensamiento consciente, desde el detenimiento. Y bueno, esta pregunta, ¿cómo reaccionas ante una descomposición emocional? ¿Te acuerdas cuáles fueron tus primeras reacciones cuando te enteraste del COVID? Cuando suspendieron labores y que todo el mundo tenía que estar resguardados en sus casas y teníamos que estar en cuarentena y el confinamiento. ¿Te recuerdas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo veías el futuro? Bien. Y entramos a esta segunda etapa de la resiliencia, esta segunda etapa que es la de la incredulidad. Me protejo para ocultar el dolor. Y hay un breve desplazamiento de la realidad porque se ha activado en nuestro centro emocional un mecanismo de defensa que sirve para protegernos, para resguardarnos y mitigar lo que estamos sintiendo, que es el dolor, la desesperanza, la incertidumbre que el COVID ha ocasionado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro trabajo. En la tercera etapa, seguimos con el centro emocional, pero ya está en un caos terrible porque ya pasamos a una etapa donde hay enojo, donde hay frustración, donde no puedo creer lo que está sucediendo, por qué nos tenía que haber pasado a nosotros, por qué el virus llegó a este país, por qué no se cerraron las fronteras, por qué no hay una vacuna que nos proteja, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, qué va a suceder con la economía, por qué ya no voy a ver a mis papás, a mis hermanos, a mi familia. Probablemente tenía planes para una fiesta, probablemente también tenía planes para hacer vacaciones, un viaje, qué sé yo. Entonces, sí están muy disparados estas emociones de enojo, frustración y hay un caos. Pero bueno, pasando esta etapa, viene la tranquilidad. Para las personas que tienen los recursos y los medios para entender el entorno de otra forma, para entender que tú eres observable en tu familia, que tú arrastras con el ejemplo, que entonces tus hijos dependen de ti, que tus hijos están aprendiendo de ti, que este es el momento de demostrarle a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, que aún a pesar de esto,
tú puedes adaptarte a las nuevas condiciones de trabajo, que puedes responder favorablemente ante estas nuevas situaciones. Las personas que no son resilientes siguen viendo todavía el entorno como negativo, como algo que no van a poder solventar, se quedan estancadas, ponen peros a todo, se quedan en la victimización y no avanzan. Porque han anulado por completo sus mecanismos de crecimiento, de aprendizaje, de positividad ante esto, pero también han anulado la posibilidad de que vean sus hijos en él o en ella una persona resiliente, una persona que resiste, una persona positiva, una persona que ve la posibilidad de encontrar oportunidades ante lo que está ocurriendo. Y bien, esta es nuestra última fase de la resiliencia y esta es maravillosa porque hemos aprendido a estar en una nueva zona de confort, se expanden nuestros límites de vulnerabilidad y de hecho somos personas mucho más fuertes, mucho más resistentes. Y si ustedes, como yo se los comentaba al inicio de esta plática, revisan su historia de vida, revisan su pasado, se darán cuenta que lo que nos hace crecer justamente es esas circunstancias donde hemos pasado por dolor, por tristeza, por ansiedad. Eso es justamente lo que nos hace crecer. Pues hemos llegado a la propuesta de cómo fortalecer la resiliencia. Y el primer paso para fortalecer la resiliencia definitivamente está en hacer conscientes nuestras emociones, en observar más lo que sentimos y cómo reaccionamos ante ellas. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos dolor, cuando sentimos incertidumbre, cómo incluso las estamos narrando, cómo nos la estamos contando a nosotros mismos y cómo la contamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras familias. Cómo la estamos construyendo en nuestro vocabulario, cómo la estamos verbalizando, de hecho. Y si revisamos también cómo hemos saltado los abismos en el pasado, cómo hemos superado crisis, cómo hemos superado también el dolor o eventos traumáticos que hemos tenido, porque esto es la vida y la vida también se compone de eso. De hecho, eso es de lo que más aprendemos. Aprendemos mucho más cuando logramos saltar el dolor, cuando logramos brincar un obstáculo en la vida. Eso es lo que nos genera aprendizaje. Y bueno, vamos a ver esta propuesta que es un modelo de Edith Henderson Rothberg. Ella hace una propuesta del fortalecimiento de las 4 conciencias del ser humano. Nada más para platicarles un poquito más de ella, es profesora de la Universidad de Washington, autora de varios libros sobre resiliencia y bueno, ella ha propuesto muchas iniciativas en cuestiones de salud mental y sobre todo en temas de resiliencia en los niños. Ahorita ella ya tiene muchos libros para adolescentes, para niños, para adultos, pero siempre en temas de resiliencia. Y bueno, su modelo presenta estas 2 fuerzas internas y externas. Una fuerza interna que está sustentada sobre todo en la autoestima, en nuestras creencias acerca de lo que somos, del concepto que tenemos acerca de uno mismo, y la otra tiene que ver con las fuerzas externas, con esas fuerzas que están en las familias, en la pareja, en nuestros hijos, en nuestro trabajo incluso. Y bueno, hace una propuesta sobre todo de narrativa de qué es lo que nos estamos contando, porque ella sustenta sobre todo que
Lo que tú te cuentas es lo que el cerebro se está creando. Y entonces en la creación de tus narrativas, en la creación de lo que tú te dices, el cerebro asume una situación y esto te genera una emoción y por consiguiente un estado de ánimo y además una disposición frente a la adversidad. El yo soy, que es parte de mi fuerza interna, es una postura necesaria, sobre todo en estas afirmaciones, porque aquí aparece la autoestima, la confianza en sí mismo, y estas afirmaciones, pues evidentemente se convierten en una fuente generadora de la resiliencia, porque está sustentado en tu sistema de creencias acerca de lo que tú piensas acerca de ti mismo, de tu propia imagen. Entonces, esta fuerza, esta narrativa de alguien, yo soy alguien que es amado, respetado y admirado por otros, soy fuerte, inteligente y capaz, pues lo perciben tus hijos, lo percibe tu familia, lo percibe la gente con la que trabajas. Te ven una persona como resiliente, te ven una persona empoderada, te ven una persona que es capaz de saltar y de pasar cualquier adversidad. Fíjense qué interesantes declaraciones. Yo estoy seguro que todo saldrá bien, dispuesto a responsabilizarme sobre mis actos, vulnerable ante muchas situaciones, pero siempre bien librado al final. Son declaraciones también esta que se convierte en motivadores internos, en reforzadores internos, que obviamente nos van a ayudar a superar todas estas crisis y adversidades de esta pandemia y todos estos cambios tan disruptivos en los que estamos viviendo y que no nada más uno, ¿no? Entender lo que es una situación generalizada, una situación mundial. Bueno, en el yo tengo, en nuestras fuerzas externas, el yo tengo, hacer estas declaraciones, vean qué importantes. Personas alrededor con quienes confío y en quienes me apoyan incondicionalmente. Una familia y un entorno social estable y los recursos necesarios para enfrentar situaciones difíciles. Son posturas positivas, definitivamente, son posturas muy optimistas ante la pandemia, que sí tendríamos que estar construyendo este lenguaje, esta narración muy constante para nosotros, para nuestra familia, ¿no? Para lo que estemos realizando como nuevo, a lo que nos estemos adaptando como algo nuevo. Y el yo puedo es hablar de mis temores y preocupaciones con otros, generar nuevas ideas y caminos para hacer nuevas cosas, encontrar el humor en la vida y utilizarlo para liberar tensiones. Esto es parte de tus fuerzas externas y esta es la narrativa que tendríamos que estar construyendo también para salir bien librados de esta pandemia. Bueno, y ya prácticamente estamos entrando a la recta final de esta plática. Espero que hasta el momento ustedes hayan encontrado ya elementos que sirvan para enfrentar con mucho más resiliencia toda esta pandemia que estamos viviendo, todas estas nuevas condiciones de vida y además todo lo que tenemos que estar aprendiendo para que nosotros podamos ser pues ejemplo para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras parejas, para toda esta gente que no tiene probablemente acceso a estas pláticas o a estos mensajes que nos pudieran ayudar y nos pudieran, por supuesto, fortalecer. Y bueno, vamos a ver las 5 claves para ser más resilientes. La primera de ellas es
Dale a los problemas su justa dimensión. Darle la justa dimensión a los problemas tiene que ver con nuestra salud, definitivamente. Muchas veces el problema ni siquiera está a nuestro alcance. No tenemos ni la competencia, ni la capacidad, o no tenemos las herramientas, los recursos para poder solucionarlo. Entonces, lo único que podemos hacer es aportarle atención. Y aportarle atención a un problema, lo único que nos genera son altos niveles de estrés. Y altos niveles de estrés, nosotros tenemos una glándula, la glándula suprarrenal, la cual libera una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es muy dañino para la salud porque nos eleva los niveles de glucosa en el cuerpo y además nos eleva la presión arterial también en nuestro cuerpo. Entonces, si el problema es tuyo, busca la manera en cómo lo puedas solucionar, concéntrate en la solución y dale una solución inmediata, y si no, pues mejor déjalo pasar. Si esta pandemia, vamos, ¿hasta dónde está tu alcance para tú controlar esto que nos está ocurriendo? Puede ser con tu familia, en cuestiones de sanidad, en cuidarte más, en usar tu cubrebocas, en el gel antibacterial, en estarte constantemente lavando las manos, lo que pueda estar a tu alcance y lo que puedas hacer por tu familia. Pero no más, hasta ahí es lo que podemos hacer con esta pandemia. Ya todo lo demás pues se los vamos a dejar a los científicos, a la gente experta en estos temas. Y la siguiente clave es mantener un enfoque mucho más racional. Mantén un enfoque mucho más racional a los problemas, un enfoque más racional a esta crisis, verlo desde una perspectiva mucho más racional, verlo objetivamente. Acuérdense que aquí es donde está nuestro nivel consciente, en el cerebro. Nos puede dar la oportunidad de pensarlo detenidamente, de buscar soluciones lógicas, nos mantiene fríos ante un problema. Pero si se lo dejamos a las emociones, a nuestro carácter arrebatado, impulsivo, desde ahí no solucionamos nada. Aquí es donde está la solución. Por eso es importante mantener un enfoque mucho más racional. Y la tercera clave es mantener una red de apoyo. Qué importante cuidar nuestra familia, qué importante atender nuestras redes sociales, ¿por qué no? La gente que tenemos en estos medios, amigas, amigos, compañeros, familia, en fin, juntarnos con gente positiva, con gente que nos aliente, un poco alejarnos de la gente tóxica que probablemente nos esté nada más generando estas emociones de miedo, de temor, de angustia. Entonces, acercarnos a la gente que nos pueda dar ese apoyo, esos consejos que ahorita necesitamos para tomar calma en esto que estamos viviendo. La cuarta clave, cuéntate otra historia. Todos tenemos un narrador interno que es como el Pepe Grillo del cuento de Pinocho, ¿no? Aquel que era la conciencia de Pinocho, que le decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, que lo reprendía de repente. Pues así nosotros tenemos como un Pepe Grillo que es nuestra conciencia. Aquí ¿te das cuenta de qué es lo que te narra? ¿Pones atención en las historias que te está contando de cómo percibe el mundo, de cómo percibe esta pandemia, de cómo percibe el trabajo en casa, de la organización en casa, de la sanidad que tienes que tener con tu familia, contigo? ¿Le estás poniendo atención?
Porque si te está contando historias de terror, yo creo que hay que cambiarle el lenguaje, porque esto va a tener un alto impacto en nuestras conductas y en nuestras acciones. Hay que tener mucho cuidado en la narrativa que usamos. Por eso, cuéntate otra historia. Y bueno, esta es una propuesta de narrativa a la que tenemos que poner mucha atención, en qué momento lo decimos, en qué situación, bajo qué circunstancia, y es la de no puedo, no lo voy a lograr, es demasiado para mí, no soy suficientemente fuerte, no sé si algún día lo podré lograr. Y la propuesta está en reforzar mucho más este lenguaje, que es mucho más positivo. Sí puedo, soy capaz, probaré algo nuevo, siempre puedo mejorar, esto me llevará tiempo, pero lo lograré y es una oportunidad más para aprender. Y por último, la quinta y última clave para ser más resilientes: evitar la victimización. Salte de esta postura que no nos deja nada. El sentirse víctimas de la circunstancia nos empobrece en todo momento, no nos permite ver soluciones creativas, soluciones que podemos tener a nuestro alcance, porque nos mantiene en una postura en donde sentimos que perdemos el poder de solucionar algo, y además nos convertimos en un generador de ambientes tóxicos. Entonces no queremos eso para nuestra familia, no queremos eso para nuestro trabajo. Entonces sí hay que evitar en todo lo posible dejar de ser víctimas. ¿Cómo? Sé más consciente de tus palabras, sé más consciente de tus emociones y genérate unas propuestas de mayor valor. Y por último, yo cierro con este mensaje, con este aforismo de Martín Lutero, que dice: no permitas que los pájaros de la tristeza hagan nido en tu cabeza. Eso es una decisión tuya. Tú decides si se quedan, si los espantas o si te mueves del lugar. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. A nombre del Instituto de Estudios Judiciales, les agradecemos profundamente el que ustedes hayan escuchado esta plática y espero yo haberles entregado elementos o herramientas que sirvan para estar mucho mejor en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.